cuando no entiendes lo que sucede. Es decir, sin duda que cada uno de nosotros ha vivido en algún momento de su vida sucesos o acontecimientos que no entendemos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, ay, ¿por qué me pasa esto? No entiendo, ¿por qué a mí? Bueno, de eso voy a hablarles. Uno de los dilemas que los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? A ver, o sea, nosotros. Uno de los problemas, dilemas que los cristianos enfrentamos, todos los cristianos, es cuando nos suceden cosas, situaciones que nos perturban, que nos traen aflicción, que nos producen tristeza o hasta nos hacen llorar. O sea, nos confundimos, nos desanimamos, nos pasan cosas. Creo que una de las razones, sin duda, es que asumimos, por algunas razones, que por solo el hecho de ser cristianos, todo nos va a ir bien. De hecho, hay cristianos que predican el evangelio y dicen, si te conviertes a Cristo, todos tus problemas se te van a arreglar. ¿Cuántos saben que no es cierto eso? A veces se multiplican. Entonces son, digamos, entendimientos del evangelio que no son correctos. Entonces asumimos que por solo el hecho de ser cristianos todo va a ser hermoso. Asumimos equivocadamente de que nuestros asuntos que tengamos, todos van a ir de viento en popa, todos van a ir muy bien por el solo hecho de ser cristianos. Pero la Escritura no enseña tal cosa. Eso necesitamos entenderlo para que nos va a ayudar. Si entendemos lo mejor que podamos, nos va a ayudar a enfrentar esta vida con mejor actitud, con una actitud de fe. Miren, la Biblia nos muestra a través de sus páginas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los sinsabores, todos los problemas que vivió o que vivieron gente de fe, mujeres de fe. ¿Y fue todo color de rosa? ¿Verdad que no? Pero la Biblia nos lo narra, cómo muchos de ellos vivieron hasta tragedias, aflicciones de todo tipo. Sin embargo, fíjense, la misma Biblia nos revela esto que para muchos puede ser un misterio, y es esto: que todo lo que sucede en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, tiene propósitos. Escuche bien. Entre otros propósitos que tiene el hecho de que nos sucedan cosas, en el caso de los cristianos, es que hay situaciones que Dios permite para ayudarnos a crecer en la fe. ¿Sí? También es para que nosotros vayamos desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Y un sinfín de propósitos. Hay muchos propósitos. Algunos hacen esta pregunta, a mí me la han hecho: oiga, pastor, entonces, a ver, todo lo que Dios permite que nos suceda, aunque nos duela o nos haga llorar, ¿es por algo? Y mi respuesta es: efectivamente, un rotundo sí. Hay propósitos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay casualidades, es decir, Dios tiene todo bajo control. Para Dios no hay casualidades. Lo que hay en Dios son causalidades, que es diferente. Voy a explicarlo. Por ejemplo, casualidad. ¿Qué es una casualidad? Es un hecho imprevisto. Es un suceso que nadie espera que suceda. La causa es desconocida. Esa es una casualidad. Decimos: ay, por casualidad viví esto, pasé esto. Solemos decir así. Pero en el caso de un cristiano como nosotros, no hay casualidades.
Porque una casualidad es algo que surge así sin propósito. Pero en el caso de nosotros no. ¿Por qué? Porque ningún evento, ninguna circunstancia o cosa que vivamos sucede o nos sucede fuera del control de Dios. Como que Dios dijera allá en el cielo: oye, Gabriel, se me pasó esto y mira cómo le fue Pues no, ¿cómo? Si Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? Él conoce nuestro levantarnos, nuestro dormir, nuestra respiración, conoce lo que hay en lo profundo del corazón, todo lo conoce. Y Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, con ese conocimiento de su omnisciencia, pues Él tiene dominio y control de todo en la vida de sus hijos. También en las de los no cristianos, pero ellos, como no conocen a Dios, pues no saben qué onda. Y ellos hasta algunos terminan hasta quitándose la vida, porque dicen: ay, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo. Y ¡pum! Ahora, fíjate, ningún evento que le sucede a un cristiano está fuera del control de Dios. No. Esto es algo maravilloso, el saber que Él tiene el mínimo control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y esto debe de fortalecer nuestra fe, el saber que sí o sí Dios está conmigo, aunque no parezca. Hay gente que dice: ¿por qué le pasó a este señor? ¿Dónde estaba Dios? Ahí estaba, pero Dios tiene propósitos. ¿Por qué le pasó esto a este hermano? Como que siento que Dios me abandonó. No, Dios no te va a abandonar. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí o no? El problema es que cuando entramos en esas situaciones, nuestras emociones y sentimientos se van por otro lado. Y tenemos que tener ese control sobre ellos para centrar nuestra fe en Cristo y saber que Él después de todo, tiene todo el control, hermanos. ¿Usted cree esto que estoy diciendo? Así es, sin duda. Eso está por toda la Biblia. Voy a darles algunos ejemplos. Pero, ¿qué es una causalidad? Bueno, una causalidad es algo que tiene un motivo o causa por lo cual sucedió, que es el caso de nosotros los cristianos. Por eso yo decía: en Cristo no hay casualidades, hay causalidades. Todas las cosas que yo he vivido en mi vida como cristiano, que son ya un buen número, a estas alturas yo puedo decir: esta es una verdad impresionante. O sea, no hay pierde con el Señor. Todo lo que me ha sucedido en 47 años de cristiano, todo ha estado bajo el control de Dios. Pero en el momento que yo viví algunos de mis primeros eventos como cristianos, pues me volaban la cabeza, ¿me entiende? No entendía, porque me faltaba conocimiento de Cristo. Me faltaba que mi fe fuera purificada para que estuviera sólida cuando vinieran cosas más fuertes. Y bueno, yo podría testificarles muchas cosas. Pero entonces, una causalidad tiene una causa, una razón, pero también tiene un efecto, ¿sí? Por ejemplo, si tú tocas la estufa que está caliente, pues te quemas la mano, ¿no? El quemarte, pues es el efecto, pero ¿por qué causa te quemaste? Porque lo tocaste. Bueno, escuche bien. Los propósitos de Dios en nuestras vidas pueden quedar como escondidos a nosotros, pueden quedar como ocultos en el momento que los estamos viviendo, porque decimos: es que no entiendo. A veces pasa un tiempo más largo y seguimos sin entender, pero eso no significa que Dios haya perdido el dominio y el control. Más bien Él está trabajando para formarnos. Los cristianos debemos estar convencidos
que detrás de cada suceso hay un propósito del Señor. Cada cosa que nos suceda, hay una razón del por qué Dios permitió que sucediera. Hay una causa. Por ejemplo, ahí van los argumentos de lo que estoy diciendo en la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús se tomó una toalla y un balde con agua y les empezó a lavar los pies a los discípulos? ¿Se acuerdan? Y pues ellos así como, ay, ¿cómo, verdad? Cuando llegó con Pedro, Pedro dice, no, Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? Dice Pedro, si no me dejas que lo haga, no tienes parte conmigo. Entonces él dice, ay, bueno, Señor, pues lávame todo, ¿verdad? Fíjate lo que le dijo en ese episodio en Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, que era en ese momento lavarle los pies, era una lección de humildad y de servicio que en ese momento Pedro no entendía. Y le pareció que el ya revelado para él Verbo encarnado se estuviera humillando y lavándolos. Ay, pues ¿quién soy yo, no? Pero Jesús les estaba dando un ejemplo, pero él no lo entendía. Y le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Necesitas madurar, necesitas entender lo que yo estoy haciendo, pero ahorita no lo entiendes. Mas lo entenderás, ¿cuándo? Después. Y hay muchas cosas que así nos pasan. Es más, ahorita en este momento podemos estar viviendo situaciones que no entendemos, pero un día lo vas a entender y vas a decir, ay, Señor, mira, yo hago memoria de muchos episodios, pruebas, luchas que el Señor ha permitido en mi vida y digo, ay, mira, pero si Él no hubiera permitido tal cosa, ¿cómo yo hubiera aprendido esto? Ay, Señor, gracias por haberme pues hecho pasar por esa situación, porque ahora te conozco más. ¿Está entendiendo? Bueno, sigamos adelante. Otro ejemplo, la muerte de Cristo en la cruz. Ponga atención. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué causa murió Cristo en esa cruz? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué causa murió Cristo en esa cruz? Bueno, la respuesta es porque nos vio perdidos en nuestros pecados. Ahora, ¿cuál fue el efecto de su muerte en la cruz? Nuestra salvación. ¿Por qué causa Cristo decidió ir a la cruz? Por nuestra condición. Él tenía que obrar para salvarnos. Entonces, ¿cuál fue la causa? Porque nos vio como estábamos. ¿Y cuál fue el efecto de su acción? Pues nuestra salvación. Qué bonito, ¿no? Otro ejemplo. La Biblia nos habla de un hombre que había nacido ciego. Usted ha leído la historia. Está registrada en Juan capítulo 9, versículo 1. Voy a leer, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Quiero que noten esa frase. Era un hombre ciego de nacimiento, nació ciego. Cuando su mamá lo dio a luz, pues al principio quizás no se dieron cuenta que había nacido ciego. Pero cuando empezó a crecer y a querer caminar, sin duda que notaron algo raro. El niño había nacido ciego. Es duro eso, ¿no? ¿No les parece? Así como, ay, pues un niño que nació ciego, o sea, nunca va a poder ver el sol, nunca va a poder ver que los gatitos son bonitos, así como los 30 que tiene John. O sea, no va a apreciar con su vista una puesta del sol o contemplar una flor. Pues un niño, o sea, un niño inocente. ¿No les parece un poco trágico? ¿Verdad que sí?
Pero la Biblia, a mí me encanta la Biblia porque te da esos detalles. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, quiero que pongan atención a lo que hicieron los discípulos, Dice en el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos a Jesús, le preguntaron, diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, dice, maestro, ¿quién pecó? ¿Este, o sea, el ciego, o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Ahora, yo quiero que ustedes noten que los discípulos habían hecho un veredicto del ciego, un veredicto equivocado. Es decir, que los discípulos estaban convencidos que ese hombre ciego había nacido por algún pecado o pecados que habían cometido sus padres o él mismo. Pero ¿cómo si él nació ciego? O sea, no había pecado. Entonces estaban equivocados. Y a veces así nos pasa, tenemos conceptos equivocados. Y ¿cuántas veces no ha oído, o a lo mejor hasta lo hemos hecho, que vemos que a algún cristiano le pasa algo, dice, es que anda en pecado? No, mejor no digamos nada, porque no sabemos. Ahora, esa sí puede ser una razón, más al rato voy a tocar ese punto, pero yo quiero que noten que no siempre es igual, porque aquí, miren lo que respondió Jesús. Ahora, bueno, déjeme decirle algo, ellos tenían un veredicto equivocado, porque le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? O sea, el ciego, o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos ignoraban, acuérdense que estaban en un proceso de aprendizaje, lo mismo que nosotros. Mientras tengamos vida en este mundo, seguiremos aprendiendo y conociendo a Dios. Muy bien. Ellos ignoraban el propósito de Dios. La causa no la podían ver en ese momento. ¿Por qué había nacido ciego? Ellos no. Y juzgaron mal, no, porque pecaron sus padres. O él fue el que pecó. Dinos, Señor. Y mucho menos entendían el efecto. O sea, lo miraban ciego, pero hablaban y decían, y a veces así nos pasa. Ahora, fíjate lo que respondió Jesús en el versículo 3. Respondió Jesús, dijo, no es que pecó el ciego, no, ni sus padres. Ahora, ¿habían pecado sus padres y el ciego? El ciego, sí, porque todos somos pecadores. ¿Me están siguiendo? Ok. Pero fíjense lo que dice Jesús. No pecó ni sus padres, o sea, en el sentido de que por su pecado es que haya nacido ciego. No. Fíjate lo que dice Jesús, y ahí revela esta verdad que es profunda, es sencilla, pero es profunda, hermanos. Dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A ver, explícanos un poco más, pastor, con mucho gusto. Desde la eternidad Dios ya tenía el dominio y el control, y permitió que ese niño naciera ciego y creciera y se hiciera un hombre con el único propósito de que un día Dios se manifestara en él y lo sanara. Qué tremendo, ¿no? Y es el mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos, lo traduce así. Jesús les respondió a sus discípulos, no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que Dios pudiera mostrarles un milagro. Qué increíble, ¿no? Bueno, a mí se me hace maravilloso esto. Otra versión, en la versión del lenguaje sencillo, el mismo versículo lo explica así. Dice, Jesús respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa de que haya nacido ciego desde niño. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. ¿Te imaginas? Y el ciego oyendo.
Y así como, o sea, no viendo, pero sí oyendo. Así. Entonces yo nací ciego solamente para que un día el poder de Dios se manifestara en mí. Fíjate que sí. Sí. Pero cómo Dios tuvo control desde la eternidad de ese episodio. Pues para que vean, ese es el Dios que tenemos. ¿Cuántos le dan un aplauso? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de un joven, hijo de un patriarca, de un joven llamado José, hijo de Jacob? ¿Se acuerdan? Que tenía otros hermanos que le tenían envidia y por esa envidia le quisieron hacer mal, ¿se acuerdan? Y lo agarraron y lo golpearon. Qué mala onda, ¿no? Y sus hermanos agarraron al más pequeño y no solo lo golpearon, lo aventaron a un hoyo sin comida, sin nada, y no solo terminaron ahí, acabaron vendiéndolo a unos mercaderes que pasaron ahí. Ahora, ¿cómo creen que ustedes que José se sintió siendo el menor? ¿Cómo lo trató el mayor Rubén, que era el cabecilla, el mayor? Pues qué abusivo, ¿no? Pero yo a mí lo que me llama la atención en la vida de José es que él, a pesar de su juventud, conocía a Dios tan profundo, a pesar de ser joven, lo cual nos prueba que para conocer a Dios de manera profunda no tienen que correr 50, 60 o 70 años. Es que abras tu corazón. Pero nunca se quejó. ¿Ustedes recuerdan que esos mercaderes a los que fue vendido después lo remataron? Lo dieron en oferta, luego fueron y lo vendieron por allá. Termina en Egipto, acuérdense. Ustedes saben de esa historia. Y de pronto, bueno, dice que Dios lo bendecía y lo prosperaba todo que hacía, y llegó a ser un hombre importante en Egipto. Llegó a ser el segundo ahí del faraón, un hombre con mucha influencia. Pasaron años, pero José sí se acordaba de su familia. Pero como lo habían llevado lejos, él no sabía geográficamente dónde estaba. Un día llegan unos, pues, que andaban ahí buscando comida para comprar, y se da cuenta que son sus hermanos. Dice, ay, estos yo los conozco. Fueron a comprar comida porque donde vivían ellos había una hambruna. Tenían dinero, pero no había dónde comprar. Entonces los hace entrar y dice, ¿qué desean? Venimos a comprar comida porque nuestro padre ya está anciano y pues venimos a buscar porque pues nuestra descendencia está muriendo de hambre. No, sí, les vendo. Y después regresaron otra vez. Y allí José se revela ante ellos, o sea, se destapa y les dice, oigan, estoy sintetizando la historia, ¿no? Pero ustedes la conocen, la han oído. Dice, oigan, ¿vive mi padre? Y es, ¿tu padre? Dice, sí, es que yo soy José. Y todos, José, ¿cuál José? Yo me los imagino, así todos mirándose el uno al otro, José. Y luego les dice José, sí, el que vendieron. Todavía les da detalles, ¿no? Y ellos así como, trágame tierra, ¿no? Hasta aquí llegamos. Y lo impactante de esta historia es que en Génesis capítulo 50, versículo 20, ahí es donde se ve el conocimiento a pesar que José tenía de Dios. A pesar de su juventud, tenía un conocimiento bastante profundo de Dios. Fíjense lo que les dijo. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes me quisieron dañar, me quisieron perjudicar, me golpearon, me echaron a un pozo, me vendieron.
Dice, mas Dios, ¿está apareciendo ahí? Ok, ahí está. Mas Dios, ¿qué dice? Lo encaminó a bien. A ver. ¿Qué encaminó a bien Dios? O sea, que a pesar de la maldad de sus hermanos, a pesar de que lloró, sufrió, se afligió, Dios sabía que a su amado joven, lleno de fe, estaba llorando, pero a Dios no se le escapaba nada, porque Dios, que conoce el futuro, tú y yo no lo conocemos. Él sabía que un día iba a haber hambre donde vivía Jacob con sus hijos, y que aunque tuvieran dinero no había dónde comprar. Y Dios encaminó todo, preparó todo para que, y permitió, a pesar de la aflicción de José, que un día fuera uno de los principales en Egipto, para que terminara vendiéndoles comida para que no murieran los hijos de José, entre los cuales estaba uno llamado Judá, que es del linaje de donde viene ¿quién? Jesús. ¿Qué les pareció? ¿Está entendiendo? Están pensando, eso es bueno. Es decir, Dios había prometido un Salvador y nada detuvo para que Él cumpliera su promesa, y todo lo tenía bajo su dominio y control, aunque algunos sufren por la imperfección de nuestra vida. Entonces José dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué? Para mantener en vida a mucho pueblo, porque les vendió comida, los alimentó y se salvaron de morir. Dios preservó a sus 11 mala onda de hermanos a una costa del sufrimiento de un joven inocente, y permitió eso con el propósito de mantenerlos en vida, porque siglos después de ese linaje nacería el Salvador. ¿Se dan cuenta? Dios tiene todo bajo control. Eso es maravilloso. Déjenme leerles otra vez Génesis 50, versículo 20, en otra versión. Es la versión Palabra de Dios para Todos. Les dice José, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente, que se tradujo en la salvación. Y aquí, en salvarle la vida a mucha gente, ¿sabes quién está incluido? Tú. Ah, caray, ¿cómo? Sí. Dios ya te conocía desde antes de que nacieras. Y todo lo planeó, y con un dominio y control de todo. Por eso es el Todopoderoso. Y por eso estás hoy tú aquí. Y por eso tienes a Cristo en tu corazón, porque Él sabía que un día tú ibas a abrir tu corazón para recibirlo y creer en Él. Y fíjate, todo esto, estamos hablando de miles de años atrás. ¿Se dan cuenta? Pues ese es el Dios que servimos, pero todavía más. Miren, ese control que Dios tiene de lo que sucede se extiende de manera maravillosa aún a lo más insignificante de su creación. Mateo 10:29 dice así: ¿no se venden 2 pajarillos por una moneda? La respuesta es pues sí, son baratos. Quiero comprar 2 pajarillos en el mercado, pues una monedita, deme 2 gorriones, ¿verdad? La respuesta era sí, así se vendían en el mercado, ¿no? Y dice Jesús, sin embargo,
Le está enseñando a sus discípulos: ni uno de ellos, ni uno solo de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Versículo 30. Y Él tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. O sea, estas expresiones son: Dios tiene control de todo. Y luego les dice en el 31: así que no tengáis miedo, hijos míos, porque vosotros valéis más que muchos pajarillos. O sea, el contraste es este: que si Dios cuida de una de las más, pues, ¿qué es un pajarito? O sea, de lo más sencillo e insignificante, entre comillas, de su creación, si Él cuida, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Y ahí en el contexto de Mateo es donde enseña: no se preocupen, ¿qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Eso lo hacen los que no me conocen o que no conocen a Dios. Ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, hagan las cosas rectas, vivan mi palabra. Y todo lo que muchos hasta se matan por tener, Dios se los va a añadir a ustedes. No tengan miedo, ustedes valen más que los pajarillos. Oye, ¿qué más queremos, hermanos? Por eso es que cuando bueno, yo en lo personal veo a algún cristiano que, ay, es que no sé, es que dudo de Dios, es que algo está pasando. Yo la conclusión es que he llegado de por qué alguien que tiene sus años en Cristo y de pronto así como que ya me abandonó Dios, y empiezan con cosas y algunos hasta ateos se vuelven. Mi conclusión es esta: que es porque dejaron de vivir las verdades del Evangelio. Porque vivir las verdades del Evangelio, o sea, Cristo, es lo que da lo que te mantiene la vida espiritual. Entonces, cuando alguien deja de vivirlas, cuando alguien, por ejemplo, Jesús dice: perdonad a lo que te ofende, y tú dices: no, pero Él me dice, no lo perdono. No estás viviendo. Eso empieza a matar tu vida espiritual. Y terminan muchos abandonando la fe, abandonando a Jesús. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque lo único a lo que vino Jesús es a salvarnos, es a darnos una vida nueva. Y lo más triste de esto no es en relación con los no cristianos, porque pues esos están perdidos ya, sino el que dice que ha creído y es mentiroso, así empedernido, es rencoroso. Tú dices: algo anda mal allí. Ahora, por otro lado, también debemos entender que vivimos en un mundo caído, es decir, vivimos en un mundo contaminado ciertamente por el pecado. ¿Entienden eso, no? Yo creo que se los han enseñado bien. La maldad la vemos por todos lados, en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo, en los seres humanos, porque los seres humanos estamos caídos, contaminados por el pecado. En el caso de nosotros, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y se nos ha dado una vida nueva. Pero eso no significa que ya las consecuencias de la maldad que hay en el mundo, de las cosas que suceden en el mundo, no nos afecten. Nos afectan, hermanos. Ahorita les voy a explicar un poco más. Ciertamente muchas de las cosas que el ser humano vive son consecuencias del pecado. O sea que los discípulos no estaban diciendo totalmente una mentira. En el caso del ciego era equivocada su conclusión. Pero sí hay casos
donde por causa de pecados hay consecuencias. ¿Están entendiendo? Aunque no siempre es así, como en el caso del ciego. Miren, una verdad que es inobjetable y que todos sabemos, porque la Biblia lo enseña, es que la tierra está bajo maldición. La tierra está bajo maldición por Dios. Dios maldijo la tierra. ¿Por qué causa la maldijo? Por el pecado. Eso trajo consecuencias. Lo vemos en Génesis 3:17, cuando habló con Adán después de que desobedecieron a Dios. Dice que Adán al hombre le dijo: por cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. O sea, por desobediencia. Fíjate lo que dijo Dios: maldita será la tierra por tu causa. O sea, esa causa trajo un efecto, pues negativo. Y Dios mismo dice: Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Les pregunto, ¿es difícil ganarse el pan? ¿Verdad que sí? Esa es una consecuencia del pecado del ser humano. O sea, no es fácil. Porque dice, te va a producir espinas, abrojos, arbustos que no tienen ningún beneficio. Contrario a lo que había en el huerto donde Dios los había puesto, donde había de todo, de todos los árboles del huerto puedes comer. Imagínate la abundancia que había. Entonces, por causa de su desobediencia, vinieron consecuencias que hasta el día de hoy nos afectan a todos. Sigue diciendo Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, la muerte. Siendo que Dios los había creado eternos. La muerte física es producto del pecado. Y como todos hemos pecado, por eso es que todos los seres humanos tenemos que morir un día. Pues, ahí la caja y unos coritos ahí, te vamos a extrañar, hermano, pero pues ya estás con el Señor, todos nos vamos a morir. ¿Cuántos dicen amén? Nomás 3. Sí, porque nadie piensa en eso. Ay, no. Alguno a lo mejor dijo, te reprendo, pastor. O sea que tú no te vas a morir, pues pásame la receta, ¿no? Pero la muerte, hermanos, es una consecuencia del pecado. Esta es la causa de los males que aquejan a los seres humanos. O sea, las enfermedades, es por la corrupción que provocó el pecado. Las dolencias, los desastres naturales, hermanos. Y muerte física. Y bueno, también espiritual. Ahora, sin embargo, escuchen, como cristianos, ahora como cristianos, necesitamos entender que en los hijos de Dios, todos los efectos del pecado, o sea, enfermedades, desastres naturales, todo está bajo el control de Dios en relación con sus hijos. ¿Sí? Es decir, que es que de manera totalmente incomprensible para nosotros, porque no nos alcanza, bueno, al menos a mí no me alcanza. Incluso Dios, escuchen, usa al mismo Satanás, su acérrimo enemigo, para cumplir sus propósitos, que resultan inexplicables, esa es la verdad, a nuestro entendimiento, que es muy limitado. Por ejemplo, Job. Dice la Biblia, dice en Job capítulo 2 versículo 3, dice que Job era un varón perfecto. Aquí perfecto no significa que nunca pecó, sino significa que era un hombre maduro, sensato, prudente. Eso significa perfecto. Era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Era un santo de Dios. Tenía temor de Dios, respetaba a Dios. Era un varón maduro, prudente en lo que hacía, amaba a la gente, era recto, tomaba las decisiones correctas. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Usted conoce la historia de Job, ¿no? Llega el enemigo y le dice, dice, Job te bendice y todo es así porque pues tú lo tienes cercado. Tú lo proteges y lo bendices, pero quítale eso y verás cómo te maldice. Y Dios le dice, ok, dice, a ver, quítaselo, pero a él no lo vas a tocar. O sea, Dios lo permitió y le vino la tragedia. ¿Se acuerdan? Llegaron y le avisaron, le dijo, oye, tus hijos estaban ahí en una fiesta y llegó un viento y la carpa donde estaban, que había sido bastante grande, se desplomó y cayó encima de ellos y se murieron. Híjole, yo les digo, yo en lo personal no he vivido eso, de que todos mis hijos se mueran en un solo evento. ¿Usted sí? Pero él sí. Y luego, no, ya todos tus ganados, ya todos se murieron, se los llevaron y te robaron. ¿Y qué hace Job? Dice que se postró y adoró a Dios y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿No dijo eso? Ahora, ¿por qué lo dijo? ¿Saben por qué? Porque en ese momento, sin duda, en su mente cruzaban un montón, pero Señor, ¿pero por qué? Pero no, él se medía. Luego llega su esposa y ella sí estaba un poco en su nivel espiritual, estaba un poco más bajo, porque le dice, todavía mantienes tu integridad, mira cómo Dios nos trata, maldícelo. Dice, ay mujer, hablas de manera tonta, insensata, ¿cómo voy a maldecir a Dios? Si es el que nos dio la vida, el que nos da todo, y si nos da la vida un día nos la quita y la toma, Él es el dueño. El rey David decía, del Señor es la tierra y su plenitud. Todos los que en él habitan son de Él, todo es de Dios. Él por derecho de creación es el dueño de todo. Pero no todos lo entienden, porque cuando pierden algo o algo pasa, no, a mí me habían dicho que tú me arreglabas mis problemas, ya también va peor. Ahora, a estas alturas, yo te puedo hacer una pregunta, o te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu nivel de entendimiento del conocimiento de Dios? Bueno, el que sea, hay que seguir creciendo. En uno de los profetas, Dios, creo que fue Isaías, le dijo, ¿en qué se complace Jehová? En la fuerza del caballo, del valiente. No se alabe el valiente en su valentía, no, alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. En eso sí puedes jactarte, en entenderme. Pero ¿qué es lo común que hacemos? Ay, no entiendo por qué. Ay, no entiendo por qué. No, pues en lugar de quejarnos, Señor, a lo mejor no lo entiendo ahora, pero lo entenderé después. Y en ese lapso en que yo no entiendo hasta que lo entienda, dame gracias, Señor. Fortalece mi fe. ¿Qué hacían los santos? Lo alababan. Los santos del Antiguo Testamento, como Job, lo adoraban. Pues no entiendo, pero pues Dios me dio y Él me los quitó, pero no entiendo por qué. En este momento. Ahora, ¿cómo terminó Job? Con un montón de hijos, hijas que eran las más bellas, las más hermosas de toda la tierra, dice. Y Dios le dio 2, 3 veces más de lo que había perdido. ¿Cuál era el propósito de Dios ahí? Bendecirlo más. Qué tremendo. Miren, esto que yo les estoy compartiendo, yo soy igual que ustedes. Todos
somos iguales como seres humanos. Si ustedes vieran cómo me ministra a mí lo que yo estoy diciendo, porque yo también tengo situaciones, también me enfermo, a veces me siento mal, tengo ciertas necesidades, pero el conocer esto, este principio tan sencillo pero tan profundo, me da mucha paz. Y algo sucede aquí adentro, que es la gracia de Dios, que me ayuda a resistir, a aguantar. Y el paso del tiempo después voy a entender, Señor, permitiste esto para esto. Y Señor, qué sabio eres. Ese es el Dios que servimos, hermanos. ¿Cómo la ven? Miren, hay una historia también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 10. Dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, el sábado, ¿no? Ustedes saben que el sábado para el judío era sagrado, ¿no? Ahora, dice el versículo 11, y había allí, en la sinagoga, una mujer que desde hacía 18 años, son bastantes, ¿no?, tenía un espíritu de enfermedad. Aquí era un espíritu de enfermedad, un demonio que provocaba cierta enfermedad. No siempre son demonios, hay cosas ya naturales por el desgaste físico, pero en otras sí es de origen espiritual, como aquí. Y andaba encorvada, 18 años, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego. O sea, un milagro sucedió allí en ese momento, todos mirando, y si glorificaban a Dios, o sea, empezaron a alabar a Dios. Alabado sea Dios, qué bueno, qué grande. Mira, Dios ha visitado la tierra. Dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, o sea, el líder. Y por eso cuando le hablo a los líderes les digo: no seamos tropiezo a las ovejas. El líder o el pastor en una iglesia es la clave o el clavo. No sé si entendió eso. Es la clave para revelar las verdades del evangelio, para que se las expliquen al pueblo. Y no el clavo que traes ahí en el zapato y la gente toda golpeada, todas abusada, toda manipulada. No, ustedes no merecen eso. Y tampoco ninguna oveja, ningún hijo de Dios merece un líder soberbio, ladrón o inmoral. No, ustedes valen la sangre de Cristo. Tú estabas en la mente de Jesús cuando lo estaban crucificando. Entonces, por eso ningún líder tiene derecho de abusar de las ovejas del Señor. Pero aquí estaba uno con un espíritu bien feo. Dice que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, fíjate nomás, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanado, sino en el día de reposo. Yo me imagino al Señor, lo volteé a ver. Entonces dice, el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Fuerte, ¿no? Imagínate que el creador del universo te diga: eres un hipócrita. Ay, no, pues hasta da escalofrío, ¿no? Pues a este le dijo, dice: hipócrita. Dice: cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Pues la respuesta era que sí. Aunque la ley decía que no debían de hacer nada, sin embargo, pues veían al animalito con sed y decían: bueno, Señor, pues tú sabes, el pobre animalito, el sábado, el qué. Entonces lo llevaban. Y la ley decía que no debían de hacer nada. Dice: a ver, ¿quién de ustedes no hace eso? Le lleva a descansar al buey o al asno y le da de beber.
Y luego les dice en el versículo 16, y a esta hija de Abraham, o sea, era del linaje de Israel, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Aquí, fíjate, aquí Jesús dice directa y claramente, Satanás la había atado, la atormentaba durante 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Esto nos lleva a la conclusión de que Dios obra a nuestro favor de manera silenciosa, invisible, a pesar de las condiciones adversas de este mundo caído, hermanos. Es decir, mire, que Dios lleva a cabo sus propósitos sin que nada ni nadie lo impida. O sea, estoy hablando de nosotros, sus hijos, para beneficio de nosotros, para bendecirnos, porque qué padre no bendice a sus hijos. Todos nos hemos hecho estas preguntas: ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Bueno, si reflexionamos, nos damos cuenta que a todos nos pasan cosas, ¿sí o no? A todos, cristianos y no cristianos, a todos nos pasan cosas. Vemos pues que las escrituras nos dan algunas respuestas a las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, una respuesta de por qué a mí, Señor, no entiendo. A veces decimos cosas como: Señor, ¿qué hice mal para que esto me sucediera? Bueno, es que no necesariamente suceden cosas porque hayamos hecho algo malo. A veces sí, pero no siempre. Esto nos da un equilibrio en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, miren, ya dijimos que vivimos en un mundo caído, ¿cierto? Es decir, que estamos expuestos, todos cristianos y no cristianos, estamos expuestos a las consecuencias del pecado. Repito, que todos los cristianos y todos los no cristianos estamos expuestos, dígame si sí o no, a los desastres naturales. ¿Sí o no? ¿Qué pasó en Acapulco? Un huracán categoría 5, o sea, el más poderoso que hay, destruyó todo Acapulco. Bueno, ahí en Acapulco hay 2 casas de oración, les voló todo. Las casas de los hermanos, algunos regresaron de los refugios, ¿dónde está? Ya no estaba. Afectó ese huracán a cristianos y a no cristianos. Claro, en ese episodio yo les cuento algún testimonio. Hubo varios, pero apenas, no hace mucho, nos lo acaban de contar el pastor de ahí de una de las casas de oración, y otro pastor de Chilpancingo que está ahí cerca de Acapulco, que una de las casas de uno de los hermanos permaneció intacta. O sea, ni un vidrio roto, y todo a su alrededor, todo destrozado. Y la casa de estos hermanos, nada. Entonces, ahí el que no entiende por qué Dios a veces obra así, hace preguntas como: ¿y por qué no guardó las casas de todos? Bueno, es que son nada más como muestras que el Señor nos va dejando para que veamos cómo tiene control de todo, hermanos. También hay un negocio de unos cristianos, estos no son de casa de oración, de otras congregaciones ahí, que también tienen otros testimonios. Ellos tenían un restaurante, y el restaurante, creo que el nombre del restaurante era La Roca, algo así. Restaurante La Roca, o sea, en referencia a Cristo, ¿no? Miren, hermanos, se hizo viral esas fotos, salió hasta en los noticieros.
pero todos los restaurantes de los lados, todo destruido, menos ese. Pero hubo otros negocios de otros hermanos que ya no existen, los negocios. ¿A qué voy con todo esto? De que, por ejemplo, Pablo también naufragó por un huracán. Este hecho está registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, que menciona de un huracán llamado Euroclidón, que hizo que la nave se partiera. Y Pablo les dijo: no tengan miedo. Cuando estaba ahí la tempestad, se le apareció un ángel y le dijo: nadie se va a morir. Y con esa seguridad, pero también o sea, es normal de que, pues, oye, imagínate en pleno alta mar, un huracán. Híjole, si andando ahí en el lago de Chapala, se siente bien feo. Pero imagínate en el mar un huracán. Dice: no, es que no se preocupen. Y con una paz, Pablo dice: háganme caso, miren, nadie va a perder la vida. Pero hagan caso, es más, vamos a comer. Yo tengo hambre. Y se sacaban de onda, pero le hicieron caso. Y da el huracán y destruye el barco. Se hunde el barco, pero ninguno se murió. Ahí vemos la benevolencia de Dios extendida aún a los no cristianos. Y también como llamadas de atención. ¿Qué es tu vida? ¿De qué depende tu vida? Ahorita estás aquí y mañana ya no estás. Santiago decía: nuestra vida es como la flor del campo. O sea, eso hace el contraste para que reflexionamos. ¿Y qué has pensado tu vida con Dios? Yo tengo 68 años de edad. Y ahorita puedo pensar cuando tenía 10 y digo: ay, sí, pero ya se me fueron. Y parece que fue ayer. ¿Y cuántos me quedan? Pues no sé, pero no son muchos. Pero los que por la gracia de Dios, con el favor de Dios, los que me queden, los voy a vivir para Él. Pues si ya viví casi 50 de mi vida con Él, pues los que me queden. Y he enfrentado todo tipo de situaciones, muertes de seres queridos, tragedias, enfermedades, de todo. Y ahí siempre ha estado el Señor. Pero muchas veces hay que reconocerlo, yo lo reconozco. Cuando estaba en el asunto no entendía, pero callaba, porque eso es lo que me enseñaba la Biblia en José, en Job, y alababa a Dios. Dice: Señor, solo fortaléceme, dame gracia. Como decía Pablo: Señor, quítame este aguijón. Y una vez, dos, tres y nada. Dice: bástate mi gracia, te voy a dar nada más, no te voy a quitar el aguijón. Pues es necesario que lo tengas para que no te ensoberbezcas, pero te voy a dar gracia para que aguantes. Esto me da, no, pues me basta tu gracia. Qué tremendo, ¿no? Y finalmente, hermanos, el COVID-19, todos lo vivimos, ¿sí o no? A mí no me dio el COVID, pero amigos míos, pastores, se murieron de COVID. ¿Qué pasó ahí? Pues yo no pienso nada. O sea, yo no digo: ay, es porque yo soy más santo que ellos. Ay, estaría pecando. Porque Dios, el hecho de que se hayan muerto algunos de COVID, como se murieron muchos no cristianos, no significa nada, ya era su tiempo. Yo sí lo entiendo. Pues le doy gracias a Dios por su gracia, pero tampoco me levanta el orgullo, la soberbia. No, lejos, nada que ver. Entonces, entienden que muchas cosas suceden a los cristianos y a los no cristianos,
Entonces, cuando nos suceda a nosotros lo mismo que le sucede a uno cristiano, en el caso de ellos como no tienen esperanza, no tienen fe, no están sus pies sobre la roca que es Cristo, por eso ellos se desesperan, pero nosotros no. Nosotros podemos decir: Señor, ayúdame, que tu gracia me sostenga, fortaléceme, anima mi corazón, y Dios lo hace. Eso es lo que se manifestaba en las vidas de los primeros cristianos. En conclusión, hermanos, los eventos que suceden en nuestras vidas no son simplemente el resultado de causas naturales o del azar del destino. No, hermanos, no. Todo está bajo el control de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo está bajo el control de Dios y planeado y bien trazado, con un dominio impresionante de las circunstancias para nuestro bien. Pablo el apóstol resumió este principio de manera magistral con la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso decimos que es inspirado por Dios la Escritura, pero con un entendimiento que le dio el Espíritu Santo de manera magistral, resumió que todo lo que le sucede a un cristiano, a un hijo de Dios, tiene un propósito divino, y lo sintetizó en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, sabemos, fíjate el verbo, y sabemos. ¿Quién sabe? Los cristianos. Pero la realidad es que algunos cristianos no saben. No lo saben, quizá porque no les han enseñado, o están más preocupados de las cosas terrenales que de las espirituales. Hay muchas razones, pero Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, significa todas las cosas buenas y no tan buenas que suceden a nuestro alrededor, nos ayudan. ¿Para qué? Para bien. Wow. Nos ayuda para bien para todos aquellos que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. ¿Ven, hermanos? Entonces, ¿por qué el desánimo? ¿Por qué la tristeza? Levanta tu ánimo, levanta tu vista al Señor, no la quites de Jesús, pon tus ojos en Él, porque las cosas no van a mejorar en este mundo, se van a poner peor. Pero si tú, como Pedro, quitas los ojos de Jesús, te vas a hundir. Por eso es conveniente y seguro para nosotros no quitar nuestra vida de Jesús. Él es la roca donde nuestros pies están firmes.
stars are twinkling like diamonds in the sky. Got my dancing shoes on, feel the magic passing by. Whisper on the breezes, something good is near. Tonight's the night for wishes, baby, can't you feel it here? He's got eyes like starlight, a smile that melts the moon. And when our fingers brush, I swear I hear a tune. A symphony of heartbeats, playing just for us. In this cosmic dance of destiny, there's no room for a fuss. He's got eyes like starlight, a smile that melts the moon. And when our fingers brush, I swear I hear a tune. A symphony of heartbeats, playing just for us. In this cosmic dance of destiny, there's no room for a fuss. Stardust kisses under a neon sky. He's got the look in his eye, takes me flying oh so high. Ooh, spin me around, let the music take control. Tonight we're dancing on air, baby, let our love unfold. Ooh, cotton candy clouds drift by, painted shades of blue. He's whispering sweet nothings, things that only I knew. He sees the real me behind the masquerade. In this kaleidoscope of feelings, I'm no longer afraid. The world fades away, it's just him and me, lost in a moment, eternally free. Sparks fly like comets every time we touch. In this whirlwind of emotions, I love him so much. Stardust kisses under a neon sky. He's got that look in his eye, takes me flying oh so high. Ooh, spin me around, let the music take control. Tonight we're dancing on air, baby, let our love unfold. We're floating on moonbeams, hand in hand. This night's a fairy tale written in the sand. Forever starts now in this electric dream. Our love's a supernova, shining bright it seems. Stardust kisses under a neon sky. He's got the look in his eye, takes me flying oh so high.